Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de una de las causas por las cuales puede haber una condición de cero empatía en algunas personas, por las cuales estas personas pueden actuar de maneras agresivas con otros, egoístas, usarlos como medios para sus fines y al final lastimarlos mucho, sin mucha culpa o mucho remordimiento o mucha conciencia sobre lo que hicieron, a las cuales se les llama condiciones de empatía cero. Hay principalmente, según la investigación del Dr. Simon Baron-Cohen, 3 condiciones por las cuales esto puede suceder y son diferentes, pero las 3 afectan 2 características esenciales de la empatía. La empatía es la capacidad de reconocer los sentimientos de las otras personas, de entenderlos, de entender su punto de vista, de entender sus motivaciones, de verlos como seres humanos. La empatía nos hace poder sentir en nosotros mismos sentimientos parecidos a lo que esa persona puede estar experimentando. La empatía es esencial para la conexión emocional y la conexión emocional es esencial para formar relaciones y las relaciones son esenciales para la vida. Una buena vida, una vida sana necesita relaciones personales sanas y estas relaciones sanas no se pueden hacer cuando la empatía está en cero. Las relaciones, por lo mismo con las personas con condición de empatía cero, son tan conflictivas y normalmente afectan a otras personas. Con esto no quiero decir que la propia persona que actúa de esta manera no salga afectada, pero esta persona no va a entender que esto pasa por su propia conducta precisamente porque no tiene capacidad de verse como lo ven los demás, que eso es lo que nos ayuda a tener como una cierta perspectiva o conciencia de cómo nuestro comportamiento está afectando a otras personas y por qué estas personas están actuando como actúan con nosotros. Esto es lo que cuando hay una condición de empatía tan erosionada o una condición de empatía cero está tan limitado. La condición de la que vamos a hablar el día de hoy es la condición de erosión de la empatía o empatía cero tipo B, que está ligada al trastorno borderline de personalidad o a la personalidad tipo límite. Voy a repetir para esto que todas las características de personalidad están repartidas en la población de una forma como más bien espectral. Por lo tanto, hay muchas personas que pueden tener un cierto grado de personalidad límite, digamos, o características de personalidad límite de las que voy a hablar y que no necesariamente representan una limitación a ceros de la empatía. Cuando la condición de empatía en las personalidades de este tipo está tan baja como cero, es porque estas personas tienen una presentación grave del trastorno límite de personalidad, que no está recibiendo tratamiento y que tiene una presentación muy fuerte. Estas personas sí, claro, pueden lastimar a otros, pueden actuar de forma muy cruel porque la empatía no está conectada. La empatía en realidad, como nos hace sentir a nosotros, no nada más entender, aunque también es importante, cómo otras personas van a salir lastimadas con lo que hacemos o decimos y qué les está pasando, nos actúa como freno también. Hay cosas que simplemente por empatía no podríamos decir o no podríamos hacer, porque no solo entendemos el efecto que va a tener, sino nos afecta a nosotros. Lastimar a otros así, nos duele el dolor de otras personas. Cuando la empatía no se conecta adecuadamente, no funciona el freno y es como andar por la vida sin un freno que nos ayude a no lastimar a otras personas. El entender que estas personas tienen problemas con los circuitos de la empatía o con la habilidad de la empatía no implica que no tengamos que trabajar nosotros en nuestro fortalecimiento, en nuestra autoestima, o que no tengamos derecho a poner límites, o que el abuso esté bien y que permitiendo el abuso de estas personas hacia nosotros les hacemos algún favor o va a mejorar esto su condición, porque no es así. Es muy importante puntualizar esto. Esto solamente nos da un mejor entendimiento de por qué sucede. Y en el caso de que esto pueda tener tratamiento, saber que ese tratamiento existe. El que nosotros sepamos que ese tratamiento existe, incluso el que deseemos que esa persona pueda accesar a un tratamiento, no implica que esa persona esté en esa disposición o quiera eso. Y este es uno de estos casos. El trastorno límite de personalidad tiene tratamientos, sí, pero la persona tiene que estar motivada a recibir este tipo de tratamientos. En casos son muy largos. Este puede ser un problema severo, difícil de tratar, sobre todo cuando tiene altos grados de carga narcisista. Los trastornos de personalidad o los problemas de personalidad
casi siempre son como comorbilidades, hay un poquito de varios en una persona. Por eso cada ser humano es distinto. Cuando existe, no sé, un trastorno border severo, muchas veces la motivación a recibir un tratamiento está limitada y en esos casos requieren tratamientos especializados, a veces toda la familia, tanto el paciente que lo tiene como las personas que están cerca o a cargo. Y lo digo porque no siempre es una pareja, puede ser un hijo, un hermano, alguien importante en la vida de alguien. Y pues al final de cuentas sí es un problema psiquiátrico y esto en muchas ocasiones sí requiere un apoyo especializado que pueda ayudar a las familias que tienen a un ser amado con estas características. Sin embargo, eso no significa que tolerar abuso sea la solución. Por ahí no va esto, ¿no? Esto quiero solamente que tenga el objetivo de ampliar la perspectiva, de entender esto. ¿Por qué tienen desconexión de la empatía este tipo de personas? En primer lugar, porque tienen muchísima dificultad para entender el punto de vista que otras personas pueden tener. O sea, para ver la vida a sí mismos o una situación desde la perspectiva de otro. Eso les pasa bajo el radar, no lo notan, no lo pueden hacer adecuadamente. Entonces esto los condiciona a ser muy egocentrados, a ver las cosas desde ellos constantemente. Ellos tienen muchísima inestabilidad emocional, pero también tienen muchísima dificultad para entender el punto de vista de los demás, los sentimientos de los demás, pero también el cómo los demás piensan, precisamente porque están demasiado centrados en ellos mismos y vamos a ver por qué. Estas personas tienen deficiencias en algunos de los circuitos que regulan la empatía. Algunos por exceso y algunos por deficiencia. Los que tienen exceso son todos los que provocan como hipersensibilidad. Esta es una de las formas en las que la hipersensibilidad puede estar desligada de la empatía. Los circuitos, por ejemplo, de la amígdala son muy sensibles. Ellos sienten mucho el enojo o el miedo o hay miedo al rechazo. Continuamente están viendo como ciertas claves que les pueden hacer muy sensibles, pero principalmente a lo que les afecta, a lo que le tienen miedo. Y entre esto puede ser el abandono, la humillación, el rechazo, la traición. Y a eso están súper sensibles. Parte del trastorno límite de personalidad es que las emociones son sumamente intensas. Hay una deficiencia en la capacidad de la regulación emocional. Es decir, pasan del 0 al 10 rapidito en la mayor parte de las emociones. En todas en general. Se enamoran intenso, te quieren intenso, la gente le cae bien intensamente. Ellos pueden idealizar mucho a una persona también. Esto no quiere decir que estén empatizando con ella, la están idealizando. Pero eso sí, son mucho más propensos a tener una intensidad emocional hacia todo aquello que se siente feo, como el enojo, el miedo, los celos, la tristeza. Y en este sentido, sus reacciones emocionales también son del 0 a 100. Y esta es una de las razones por las que pueden también ser tan cambiantes emocionalmente. A ellos muchas veces la gente les dice son personas bipolares. No, es que esta persona es súper bipolar. Y en realidad no es eso. La bipolaridad es un problema del estado de ánimo. El estado de ánimo es más permanente. Por ejemplo, la gente puede durar deprimida por meses, varias semanas mínimo, para reunir el diagnóstico de un trastorno del ánimo depresivo. Y también pueden tener episodios de manía donde todas las emociones tienen altos niveles de energía que pueden durar también días, una semana, alrededor de una semana más o menos. En estos momentos requieren de tratamiento médico para adecuar esto, pero podemos decir que dura mucho un estado y el otro a comparación de cómo duran las personas con trastorno límite de personalidad. Los sentimientos son nuestra respuesta emocional rápida a lo que sucede en el exterior, a algo que nos gusta, nos disgusta, nos puede poner en peligro o es algo a lo que tendríamos que ir porque esto nos puede hacer mucho bien, como el amor, la pertenencia, el gusto por algo. Eso se siente y esta capacidad de sentir es lo que está disregulado en estas personas y se siente de más para todo. Entonces sí pasan las cosas,
La reacción emocional sí es una respuesta a lo que está sucediendo afuera, pero esa respuesta está exageradísima para arriba o para abajo, ¿no? Ante esta respuesta emocional tan intensa, estas personas pueden vivir un caos emocional muy grande. Y esta respuesta emocional se puede dar no solo a lo que pasa afuera, también a veces a lo que la persona está pensando. Entonces a veces se puso a pensar de cierta manera y eso le ocasiona una cascada enorme de sensibilidad negativa por la que cambia su forma de reaccionar con los demás. En muchos de ellos se ha visto también a nivel de estudios de imagen en el cerebro que estas personas tienen dificultad para reconocer los sentimientos de los demás al verlos. O sea, es como ven a la gente, pero no están captando su estado emocional, o por lo que dice su cara o por lo que dice su cuerpo. Y en este sentido, mucho de esa dificultad para entender o reconocer las emociones en los demás se debe a que están muy distraídos y no están procesando esa información porque están procesando demasiado lo que ellos están sintiendo o lo que están pensando al respecto. Ellos creen que sí están poniendo atención en otros y que su reacción se debe al comportamiento de los demás, pero en realidad se debe más a lo que ellos creen o piensan de que los demás están sintiendo o pensando, que en realidad que estén poniendo atención en la experiencia que el otro está teniendo. Esto se llama egocentrismo, ¿no? Esta incapacidad para entender esta perspectiva de los otros es lo que vuelve imposible que puedan ver la perspectiva, las cosas que suceden en la vida desde el punto de vista de otros. ¿Y qué pasa con esto? Pues entonces van a ver las cosas desde su propia perspectiva todo el tiempo. Y el egocentrismo, por definición, es imposible que la persona que está centrada en ella misma se pueda dar cuenta de esto. Para una persona exageradamente egocentrada, su realidad es la realidad y su perspectiva de las cosas es la perspectiva de las cosas, la única posible. Las otras de verdad es como una ceguera muy grande a esas. Ahora, estas personas por esta misma intensidad emocional son como muy prisioneros de lo que están sintiendo en el momento. Estas personas son altamente impulsivas y la impulsividad es aquello que nos hace reaccionar a lo que está sucediendo a momento presente y a cómo nos sentimos con respecto a lo que está pasando afuera, pero en el momento. Es como si todas las experiencias negativas que han tenido al reaccionar de determinada manera con otras personas nos sirvieran como un aprendizaje porque no logran frenarlos. Si algo le salió mal en alguna ocasión o lastimó a alguien en algún sentido en otra ocasión, esto no es suficiente para frenarnos el día de hoy. Esta es otra de las cosas con las que tienen problema. Y esta impulsividad exagerada también hace que sea tan difícil para ellos no reaccionar. Entonces, en muchas ocasiones, reaccionan con el otro de manera impulsiva, como si fuera una mala persona o fuera un enemigo, porque eso sí, también tienen una altísima propensión a imaginar malas intenciones en otras personas. Muchas cosas que simplemente serían neutras, como esta persona a lo mejor, como que esta persona está distraída, está ocupada en algo, para ellos todo tiene que ver con ellos. Entonces, esta persona los está abandonando. No me pones atención, no te intereso, no te importo, no me respetas. Porque esta conducta que el otro tiene, en el que está ocupado en sus cosas o haciendo lo que sea, cuando no se tiene empatía, no se tiene la comprensión de por qué esa persona está así desde el punto de vista de la otra persona, cuando ellos sienten que son muy sensibles, por ejemplo, al miedo, al abandono o al rechazo, cuando ellos sienten incomodidad porque la otra persona en este momento está en otras cosas y no está conectando con ellos, entonces lo personalizan y lo vuelven algo intencional. Resulta que el otro está ocupado porque los ignora y es algo que está haciendo a propósito. Hay un montón de cosas que pueden para ellos volverse un problema precisamente por manejar las cosas desde una postura intensa y tan egocentrada y con tanta propensión a interpretar las cosas de manera negativa y de asumir que los demás tienen malas intenciones o las podrían tener, ¿no? Además, son muy demandantes con los demás, por lo tanto llegan a cansarlos mucho. ¿Por qué? Porque su sistema de regulación emocional cuando están ellos solos funciona fatal. Ellos pueden llegar a sentir unas depresiones tremendas, muy intensas, que no saben manejar.
Y en ese sentido necesitan mucho un mecanismo de heterorregulación emocional, en el que necesitan regularse emocionalmente a partir de otro. En ese sentido es que podrían ser también tan como vampiros emocionales de los demás, como jalar energía emocional de los otros. Y no digo que en esto lleve a una intención malévola, porque no. De verdad se sienten como que esto les está asfixiando. El resultado para el otro no puede que no sea muy bueno, pero para ellos están como cayendo en pánico, están sintiéndose muy mal y para sentirse mejor y necesitan como que sea el otro el que los saque de ese estado emocional. Muchas veces, en realidad no es el otro ni el que lo está generando, ni el que podría sacarlo de ahí. Pero sí esta es la manera como una persona border está usando a las personas, principalmente como regulador emocional, como fuente de autoestima, como fuente de tranquilidad, como salida de la depresión, como freno para su autodestrucción, porque estas personas también tienden mucho a lastimarse solas, tienden mucho a causar daño, pero también a causarse daño, a pensar muy en negativo acerca de ellas, acerca de otras personas, y en esta intensidad emocional pueden querer a los otros demasiado intenso. Con esto van asfixiando las relaciones, los van cansando y cuando estas personas se van, ellos no dicen, bueno, pues es que está cansado, ¿no? Porque no van a tener la perspectiva del otro. Ellos dicen, me abandonó. Aunque el otro no le esté pasando nada bien, ellos no son conscientes de qué manera los otros pueden estarse sintiendo mal por la forma como los han tratado y que necesitan cierta distancia, un respiro, estar por su cuenta o marcar un límite. Esto no lo van a ver como algo sano para el otro, porque el otro de verdad no lo ven, se sale de su radar, eso es invisible para ellos. Entonces, estas acusaciones como de me abandonas, no te importo, les doy igual, nadie me quiere, son constantes y la exigencia de amor, de cariño, de atenciones, de respeto, de todo es insaciable. Ahora, sucede muchísimo también que estas personas, cuando se sienten abandonadas, atacadas, decepcionadas por esa otra persona, como no conectan la empatía, atacan muy fácil. Y entonces empiezan a, en vez de que el otro es lo máximo para ellos y lo necesitan y es el amor de su vida, a odiarlo intensamente por no haber cubierto sus expectativas. Y de hecho tachan mucho a los demás de egoístas y de malas personas cuando son ellos quienes, visto desde afuera, son los que están tratando mal a esa otra persona o están siendo egoístas. Acusan mucho a los demás de ser egoístas por no hacer lo que ellos quieren. Y eso no lo ven egoísta, no lo entienden como egoísmo, porque es la única perspectiva que existe para ellos y es muy egocentrada. Entonces, cada que alguien tiene una opinión diferente, y mucho más si es acerca de ellos, pero una opinión diferente, un interés en otra cosa, una ocupación en algo más, para ellos toca esa susceptibilidad, toca su vulnerabilidad y empiezan a agredirlo. Luego lo culpan de la reacción que tiene ante esa agresión. Le empiezan a gritar, no te importa, no te interesa, no me quieres, eres de lo peor, eres bien egoísta. Y luego se asustan de que esa persona se va. Y simplemente no lo entienden, para ellos de verdad están abandonados. También tienen como característica que pues viven mucho en el presente. Las emociones son muy intensas, pero igual se pueden pasar muy rápido. Entonces, como ya no se sienten mal por lo que pasó hace un momento y en este momento ya se calmaron, entonces reaccionan con esa persona a la que acaban de insultar, con la que acaban de explotar, como si nada hubiera sucedido. A veces ya no quieren tocar ese tema o simplemente ya todo pasó y no entienden por qué a la otra persona le cuesta tanto trabajo no reaccionar enojada con ellos o no estar dolida todavía. No entienden su perspectiva y más sienten que el otro, digamos, es el malo, el que está reaccionando mal con ellos. Para ellos cualquier persona que simplemente no cubre sus expectativas es egoísta, en vez de darse cuenta que son sus expectativas lo egoísta. La hipersensibilidad en este sentido no está ligada a la empatía, porque ellos son exageradamente sensibles a todo lo que a ellos les pueda doler, no a lo que le pueda doler a los demás. En eso están muy desconectados. Sienten mucha necesidad de vincularse con otras personas, miedo al abandono, pero por otro lado, cuando tienen una persona que sí quiere estar,
que quiere estar ahí, que está con ellos, la ponen a muchísimas pruebas. La empiezan a tratar mal porque ellos suponen que en cualquier momento esa persona se va a querer ir o no los va a querer. Entonces empiezan como a sabotear sus propias relaciones porque las empiezan a poner a prueba todo el tiempo. Para al final, si otra persona tiene una reacción de irse, de tratar de protegerse o de cuidarse, ellos piensan que están confirmando el que la otra persona efectivamente los iba a abandonar o no los iba a querer, ¿no? Y así como tienen una necesidad de la otra persona y la otra persona puede sentir que la quieren muchísimo, pues en realidad es una forma de querer muy inmadura porque quieren al otro, digamos, como una figura un poco paternal o maternal que les ayuda a darle regulación emocional, pero no porque estén conectados empáticamente con esa otra persona. Pero lo necesitan muchísimo. Entonces, cuando esa persona se quiere ir, ellos realmente se pueden empezar a sentir muy desesperados y con ganas de agarrar esa relación de la forma que sea, por medio de chantajes, por medio de autolesiones, por medio de stalkeo, por medio de persecución desesperada, que asusta más a la otra persona y que la otra persona más tiende a protegerse e irse. Todo el tiempo en esta intensidad emocional o en esta intensidad de búsqueda con esa relación, en realidad la otra persona percibe que aunque parezcan quererla mucho, algo no va bien. Y no va bien, pues que aunque para esta persona el amor podría ser eso, pues el amor maduro no es así. El amor maduro se interesa por el ser humano del otro, no porque tú me des a mí todo lo que mis necesidades afectivas me están pidiendo, ¿no? Y yo, además estas personas pueden sentirse, por ejemplo, con mucha idealización y devaluación de las personas o con mucho pensamiento blanco-negro, que es parte de la dificultad que tienen las personas con trastorno border de personalidad. Ellos idealizan a una persona cuando creen que esa persona es su alma gemela o es la persona que los va a salvar o es la persona que los va a sacar de esta situación emocional o es su rescatador o es lo máximo que les ha pasado en la vida o esta sí es la mejor persona y alguien que no me va a fallar, alguien con quien no voy a tener ningún problema, alguien que va a ser incondicional. Ese tipo de incondicionalidad o de expectativas son imposibles de cubrir, así que cualquier ser humano normal no va a poder cubrirlas. Cuando algo dentro de las expectativas que esta persona tenía de su pareja, de sus amigos o de quien sea, no sale como lo tenía pensado, lo siente como una traición. Y no solamente lo ve como, ok, bueno, a lo mejor no es esta persona tan perfecta como yo me lo imaginaba, o a lo mejor no es esta persona exactamente lo que a mí me gusta. No, la convierten en un ser humano malévolo al que ahora odian. Y esto puede pasar con una cosa que no salga como ellos la esperaban, para desconcierto de la pareja o los amigos, porque pues realmente era tanto el bombardeo de amor que hacen estas personas es por idealización de verdad. No le están mintiendo al otro para manipularlo conscientemente. Están bombardeando porque creen que de verdad esto es ideal, es lo mejor que les pudo haber pasado. Y basta con casi nada para que esto se vaya hacia el otro extremo. Entonces, esta intensidad emocional trae muchísimos problemas a las relaciones. Cuando ellos se dan cuenta de lo que hicieron, si hay un arrepentimiento rápido, pero no le dan el tiempo a la otra persona para sentirse segura dentro de la relación, ni tampoco es que estén haciendo los cambios necesarios de largo plazo para modificar su conducta para hacer posible esta relación. Quieren que ya se olvide, que como que no pasó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pueden dejar ir más fácil ciertas cosas y instalarse más con la impulsividad pues en el puro tiempo presente. Estos son los que confunden por esa razón tanto, porque después de una explosión emocional en la que a lo mejor dejaron la relación, dijeron lo mucho que odiaban a alguien, estuvo horrible porque son muy feas estas explosiones, realmente pueden llegar como si todo esto no hubiera sucedido y tratar a la persona como de ya con necesidad de pasar la página lo más pronto posible, sin entender tampoco que el otro necesita tiempo para recuperarse, para repararse de lo sucedido. Les cuesta mucho trabajo ver perspectivas de otros, de plano no pueden conectar con eso. Otro aspecto que es complicado de entender es que ellos se sienten muy mal cuando están solos, empiezan a sentirse abandonados, empiezan a no saber qué hacer con ellos. Pero cuando están con otra persona, o cuando están con esa persona en un vínculo muy cercano,
la tratan mal, como que se saturan bien rápido, pero también empiezan a poner demasiadas pruebas de perfección a esa otra persona. Entonces es una forma como de que ni contigo ni sin ti pueden estar bien. Y de hecho sí, porque al final del día, la razón por la cual sienten este vacío y por la que no se sienten bien no está en ninguna otra persona. Está en cómo actúan las áreas de regulación emocional en sus propios cerebros, que los hacen ser tan intensos en su forma de pensar y en su forma de reaccionar, y tan inestables por lo mismo en las decisiones que toman y en la vida que llevan. El trastorno límite de personalidad severo no es tan infrecuente, es el 2% de la población más o menos. Y claro que el principal tipo de tratamiento que requieren estas personas es para el aspecto biológico inicialmente, para que su cerebro pueda estar más regulado. Y esto puede ser por medio de un psiquiatra o un neurólogo principalmente. Algunos por un tiempo requieren un internamiento en lo que las emociones están más estables. Y el tratamiento psicoterapéutico funciona a la par que el tratamiento neurológico o psiquiátrico, pero tiene que ser a la par. No se puede tratar una sola cosa porque la terapia cambia como ideas y formas de pensar, lo cual no va a durar con una persona que no está recibiendo el tratamiento médico adecuado para esto. Y claro, es muy importante para estas personas el tratamiento porque pueden llegar a ser altamente explosivas y tener una reacción violenta con otras personas, pero también pueden tener una reacción violenta con ellas mismas. Es un problema peligroso para la vida precisamente porque estas reacciones emocionales pues no tienen límite y lo más frecuente es que ellos se agredan a ellos mismos, pero que la otra persona se puede quedar sintiéndose muy culpable por pensar que ella fue la que provocó esta agresión. Las personas que están en una relación con alguien con este trastorno border de personalidad pueden llegar a sentirse muy ambivalentes también, porque así como tienen ganas de ayudar a esta persona que se ve que realmente está sufriendo, que algo le está doliendo, también están enojados con esa persona porque es ella misma la que se está ocasionando este daño y este sufrimiento. Y por mucho que quieran acercarse para rescatar a estas personas, también en cuanto logran acercarse, empiezan a sentirse muy lastimados por esa persona. Y es parte de lo que ocasiona el trastorno de personalidad border. Por eso es tan importante, si esta es la condición que estás viviendo dentro de la relación que tienes, buscar ayuda profesional aquí sí o sí, porque nadie tiene la fuerza suficiente para ayudar por medio de palabras o de contención, como de tratar de rescatarlo, de que no se agreda, el cuidado todo el tiempo. Nadie tiene la fuerza para sacar a otra persona de esto. Para esto muchas veces se necesita una clínica, una comunidad, por lo menos por un tiempo, que pueda darle ese soporte emocional a quien está sufriendo de esta manera. Una terapia individual, pocas veces por semana, una persona que quiera mucho a otra persona con este rasgo, a una madre, un hijo, lo que sea. No puede solo con una situación de este tipo, porque lo que no está regulado es la capacidad, 1, de conciencia, 2, de contención emocional, de regulación de sus propios sentimientos, la capacidad de empatizar y la capacidad suficiente de autocrítica que se necesitaría para hacer cambios profundos. Se necesita un equipo muchas veces interdisciplinario para este tipo de tratamientos. Y esto es algo al que el paciente, por supuesto, tendría que tener voluntad de hacer. El hecho de sentir ambivalencia por estas personas, por más que digas, es que a veces pueden ser tan lindas, porque lo pueden ser, también en la intensidad positiva, en la parte pasional o juguetona, en la parte cariñosa, pueden ser súper intensos. Y en esa intensidad no es que te mintieron, así estaban, así se sentían en ese momento. No necesariamente estaban conectados contigo empáticamente, pero estaban sintiéndose bien y eran capaces de reaccionar de esa manera porque se estaban sintiendo bien o porque en ese momento, por su proceso mental, te traían idealizado y te podían tratar de esa manera. Estas personas, claro, sufren y hacen sufrir a otras personas. Es una enfermedad psiquiátrica delicada que requiere un tratamiento muy especializado. Pero entender esto no quita que tienes que cuidarte, fortalecerte y poner límites independientemente de cuál sea el papel que esa relación tiene en tu vida. Porque una vez que ellos sienten que se están ahogando en esta como tormenta emocional, es más fácil que ellos te jalen a esa tormenta si tú estás solo, sin apoyo, sin recursos, a que tú puedas jalarlos,
Porque además lo desesperante es ver que una vez que tú rescatas una vez o rescatas dos veces, estas personas continuamente se están volviendo a aventar a posiciones en las que se autoagreden, o físicamente, o por medio de una adicción, o por medio de una mala relación, o por medio de autolesiones, o por medio de adicciones, o por medio de muchas cosas. Y esto no es algo fácil con lo que una persona pueda sola. Y por otro lado, por mucho que estas personas dicen que te quieren también a ti, que eres la relación más importante en su vida, que querían sin ti, están hablando desde la perspectiva de un niño que necesita a su padre o a su madre para ser rescatado y que haga todo por él. No estamos hablando cuando esta persona dice de amor, de un amor que pueda ser adulto, que pueda ser recíproco. Estas personas no pueden amar así por el trastorno de personalidad que tienen. Es muy importante pasarte esta información porque es cierto, esta es una condición de empatía cero, son relaciones súper complicadas, la familia se desgasta mucho, terminan muchas veces bien deprimidos también o bien impotentes porque este ciclo, por ejemplo, de adicciones que ellos pueden llegar a tener, los sube y bajas emocionales, el que botan los trabajos, el que cambian las relaciones, lo infieles que pueden ser en ciertos momentos, es una vida caótica y el caos no es posible que una sola persona lo vaya a arreglar. Y es cierto, se debe a que ciertos circuitos neurales no están funcionando adecuadamente bien, pero nadie tiene el poder de conectarlos. Existen tratamientos, pero sí les recomendaría no intenten hacerlo en casa, solos no se va a poder. Necesitan pedir apoyo aquí en este sentido, sí. Y la verdad es que a veces el apoyo de una comunidad o de un grupo, de una clínica por un tiempo, de un muy buen neurólogo o un muy buen psiquiatra. En esas condiciones, estas personas podrían mejorar. El asunto de entender lo que esto implica es solamente como para que puedas entender por qué personas que son tan sensibles, que tienen tanta sensibilidad, tantas cosas, y que a veces pueden ser encantadoras, maravillosas, y que no ves que realmente sea porque te quieren encantar a ti, para sacarte algo, es simplemente pues están de buenas, están encantadoras, están muy cariñosas, están muy lindas, pueden en otro momento parecer todo lo contrario, pueden ser realmente crueles y abusivas en la forma como te tratan. Si estás teniendo problemas de este tipo con una persona, probablemente tenga rasgos de personalidad de este tipo, y si ese es el caso, pues necesitas formarte, capacitarte, en todo caso, para poder ayudar o para poderte sanar y entender la situación desde lejos y quedarte tranquilo con el que no eres tú quien puede rescatar a esa persona. A pesar de que podemos entender que existe un problema de tipo neurológico, aún así, la única persona que puede rescatarse es el mismo paciente que tiene problemas de personalidad border. Espero que esta información te sirva, ya sea que estés atravesando por una situación de este tipo en algún momento o que te suene a que esto le podría servir a alguien a quien le puedas recomendar el video o pasar la información, o que en algún momento en el futuro llegarás a toparte con alguien con estas características y más o menos tengas idea de qué se trata y por qué razón estas reacciones exageradas emocionales no son tu culpa, no son por algo que dijiste o algo que te equivocaste, aunque a veces puedas sentir que estas relaciones te llevan tan al extremo, ¿no? Es importante cuidar mucho tu salud emocional en todas las relaciones con personas con este tipo que realmente puede ser desgastante para todos, para el paciente y para las personas que tienen cerca. Te mando un enorme abrazo, espero que esta información te sirva. Con mucho cariño, Ana.